Lo primero que me extrañó fue el silencio. Baraja siempre me deja medio aturdido. Niños llorando, maletas chocando, anuncios por megafonía con ese tono neutro que nadie escucha de verdad. Pero cuando el taxi salió de la M40 y se metió hacia nuestro barrio en las afueras de Madrid, el ruido se fue apagando hasta quedar reducido al run run del motor y al golpeteo de la maleta en el maletero. Era primera hora de la tarde, un sol de esos que decoloran los toldos y hacen brillar los capós de los coches aparcados en batería. Las persianas a medio bajar, algún vecino fumando en el balcón, olor a cocido o a refrito escapando por alguna ventana. Todo exactamente igual que cuando me fui. Todo, menos una cosa. Cuando el taxi se detuvo frente a mi chalet adosado, vi un coche que no reconocí en la puerta. Un utilitario gris con sillita infantil detrás y un ambientador cutre colgando del retrovisor. Fruncí el ceño, pero no le di demasiada importancia. Pensé que sería algún fontanero, un electricista, un amigo de mi mujer, algo normal. Pagué al taxista con la típica conversación de «vaya calor y sí, está la cosa imposible con la gasolina». Cogí mi maleta y empecé a subir la acera. El trolli traqueteaba sobre los baldosines levantados y yo ya iba pensando en la ducha, en una caña bien tirada, en tirarme en mi sofá como un muerto. Y entonces lo vi. No eran nuestras cortinas. Nada espectacular, nada de película de terror, simplemente otras cortinas. Donde antes teníamos unas gris claro, baratas, de Ikea, ahora colgaban unas blancas con un bordadito en azul. Había también unas macetas que no eran nuestras en el alféizar, detalles mínimos, pero suficientes para que algo dentro de mí se pusiera alerta. Subí los últimos escalones con una sensación rara en el estómago. Saqué las llaves del bolsillo, las mismas que llevaba años usando sin pensar, las mismas que sonaban metálicas en la mesilla de noche cada noche. Metí la llave en la cerradura. Y no giró. Al principio pensé que sería cuestión de insistir. Forcé un poco, moví la muñeca, intenté darle el típico meneo que siempre la hacía encajar cuando estaba algo dura. Nada. La llave entraba, pero era como si se topase con un bloqueo distinto, como si la puerta misma me dijera que ahí ya no pintaba nada. Me quedé un segundo inmóvil, con la mano apoyada en la puerta, sudor frío en la nuca. Probé otra vez, más fuerte. La llave raspó metal, pero no cedió. Fue entonces cuando vi una sombra moverse dentro, detrás del cristal esmerilado del recibidor. Se me relajó el pecho de golpe. Vale, pensé, ha cambiado la cerradura y no me lo ha dicho, será eso. Toqué el timbre tratando de no sonar cabreado. Tardaron apenas un par de segundos en abrir. La puerta se entreabrió y apareció una mujer que no había visto en mi vida. 30 y pocos, el pelo retojido en un moño improvisado, una camiseta vieja del Atleti y unos leggings. Tenía cara de recién levantada de la siesta, no de quien abre la puerta de casa a su marido. «Sí», preguntó, con la ceja levantada y el cuerpo medio detrás de la hoja, como protegiendo lo que había dentro. La miré el número de la fachada, el mismo de siempre, miré mi maleta y luego a ella otra vez. «Perdona», dije incómodo, «creo que hay algún error. Esta es mi casa». Lo dije con la seguridad de alguien que repite una contraseña sabida. Mi casa, mis ladrillos, mi hipoteca, mis discusiones de pareja en esa entrada. La mujer frunció el ceño, y entonces apareció detrás de ella un hombre sujetando una taza de café. Vaqueros, camiseta blanca, barba de varios días. Me miró con la expresión tensa de quien se encuentra un extraño en la puerta. «¿Qué pasa?», le preguntó a ella, sin quitarme ojo. «Dice que vive aquí», respondió ella en voz baja. Se miraron entre ellos y luego me miraron a mí, con una mezcla de incomodidad y prudencia. Yo noté cómo empezaba a hervirme la sangre. «A ver, que no», intenté controlar el tono, «que esta es mi casa, vivo aquí con mi mujer. Algo habéis tenido que entender mal. Llevamos en este chalet 7 años». El hombre respiró hondo. «Mira, tío, no sé qué te han dicho, pero esta casa es nuestra. Firmamos en notaría el jueves. Tenemos escritura y todo. Si quieres te enseño la copia». No entendí nada. Notaría, escritura, jueves. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar sitio donde encajar. «Eso es imposible», dije más seco. «Tiene que haber un error. Mi mujer y yo me fui hace una semana de viaje. Esto no». Noté cómo se me aceleraba el pulso. Busqué el móvil a toda prisa. «Llama a tu mujer, por favor», dijo la chica, con una calma que me sonó a condescendencia. «Igual os habéis confundido de dirección». «Que no me he confundido de dirección», escupí. «Que esta es mi casa, joder». Los dos dieron un paso atrás instintivamente. Marqué el número de mi mujer. Lo había marcado tantas veces que los dedos iban solos. Coloqué el móvil en la oreja esperando escuchar su voz. El tono sonó una vez, luego otra, una locución automática, neutra, cortó el silencio. «El número marcado no existe o ha sido dado de baja».
Sentí un latigazo en el estómago. Volví a marcar, por si acaso. Mis dedos temblaban, mis manos sudaban, mis ideas también. El número marcado no existe. La mujer tragó saliva. «Mira, de verdad, si no te vas ahora vamos a tener que llamar a la policía», dijo el hombre, con el móvil ya en la mano. «Tenemos un niño durmiendo dentro, no queremos líos». «¿La policía?», repetí riéndome sin humor. «¿La policía a mí? Si esta es mi pu...» Una voz a mi derecha interrumpió la escena. «Buenas». Me giré. Una mujer con traje de chaqueta y gafas de sol, carpeta en mano, se acercaba por la acera. La reconocí enseguida por el logotipo de la carpeta y la sonrisa profesional. Inmobiliaria. Gestora de ventas, como ponen en sus tarjetas. Seguro que había sido la encargada de enseñarle mi casa a esa pareja que me miraba como si estuviera loco. «¿Todo bien por aquí?», preguntó acercándose al porche. La nueva propietaria la saludó con un gesto. «Hay un señor diciendo que esta es su casa». La gente me miró y sus facciones cambiaron de golpe. Un destello de reconocimiento, seguido de una incomodidad muy medida. «Ah», dijo, quitándose lentamente las gafas de sol. «¿Eres tú?» «¿Cómo que tú?», le solté. «Soy el dueño de esta casa. ¿Qué narices está pasando aquí?». La inmobiliaria suspiró como quien se ve venir una tarde complicada. «No, lo siento», dijo despacio. «El antiguo dueño, el ex marido. A ti se te notificó por burofax, ¿no?». La palabra me golpeó en la cara. Ex marido, notificado, burofax. Todo junto, todo a la vez, como si me hubieran lanzado una carpeta entera de documentos a la cabeza. «Eso es imposible», dije más seco. «Tiene que haber un error. Mi mujer y yo me fui hace una semana de viaje. Esto no». Noté cómo se me aceleraba el pulso. Busqué el móvil a toda prisa. «Llama a tu mujer, por favor», dijo la chica, con una calma que me sonó a condescendencia. «Igual os habéis confundido de dirección». «Que no me he confundido de dirección», escupí. «Que esta es mi casa, joder». Los dos dieron un paso atrás instintivamente. Marqué el número de mi mujer. Lo había marcado tantas veces que los dedos iban solos. Coloqué el móvil en la oreja esperando escuchar su voz. El tono sonó una vez, luego otra, una locución automática, neutra, cortó el silencio. «El número marcado no existe». Sentí un latigazo en el estómago. Volví a marcar, por si acaso. Mis dedos temblaban, mis manos sudaban, mis ideas también. «El número marcado no existe». La mujer tragó saliva. «Mira, de verdad, si no te vas ahora vamos a tener que llamar a la policía», dijo el hombre, con el móvil ya en la mano. «Tenemos un niño durmiendo dentro, no queremos líos». «¿La policía?», repetí riéndome sin humor. «¿La policía a mí? Si esta es mi pu...». Una voz a mi derecha interrumpió la escena. «Buenas». Me giré. Una mujer con traje de chaqueta y gafas de sol, carpeta en mano, se acercaba por la acera. La reconocí enseguida por el logotipo de la carpeta y la sonrisa profesional. Inmobiliaria. Gestora de ventas, como ponen en sus tarjetas. Seguro que había sido la encargada de enseñarle mi casa a esa pareja que me miraba como si estuviera loco. «¿Todo bien por aquí?», preguntó acercándose al porche. La nueva propietaria la saludó con un gesto. «Hay un señor diciendo que esta es su casa». La gente me miró y sus facciones cambiaron de golpe. Un destello de reconocimiento seguido de una incomodidad muy medida. «Ah», dijo, quitándose lentamente las gafas de sol. «¿Eres tú?». «¿Cómo que tú?», le solté. «Soy el dueño de esta casa. ¿Qué narices está pasando aquí?». La inmobiliaria suspiró, como quien se ve venir una tarde complicada. «No, lo siento», dijo despacio. «El antiguo dueño, el ex marido. A ti se te notificó por burofax, ¿no?». La palabra me golpeó en la cara. Ex marido, notificado, burofax. Todo junto, todo a la vez, como si me hubieran lanzado una carpeta entera de documentos a la cabeza. «Eso es imposible», dije, más seco. «Tiene que haber un error. Mi mujer y yo me fui hace una semana de viaje. Esto no». Noté cómo se me aceleraba el pulso. Busqué el móvil a toda prisa. «Llama a tu mujer, por favor», dijo la chica, con una calma que me sonó a condescendencia. «Igual os habéis confundido de dirección». «Que no me he confundido de dirección», escupí. «Que esta es mi casa, joder». Los dos dieron un paso atrás instintivamente. Marqué el número de mi mujer. Lo había marcado tantas veces que los dedos iban solos. Coloqué el móvil en la oreja esperando escuchar su voz. El tono sonó una vez, luego otra. Una locución automática, neutra, cortó el silencio. «El número marcado no existe». Sentí un latigazo en el estómago. Volví a marcar, por si acaso. Mis dedos temblaban, mis manos sudaban, mis ideas también. «El número marcado no existe». La mujer tragó saliva. «Mira, de verdad, si no te vas ahora vamos a tener que llamar a la policía», dijo el hombre, con el móvil ya en la mano. «Tenemos un niño durmiendo dentro, no queremos líos». «¿La policía?», repetí riéndome sin humor. «¿La policía a mí? Si esta es mi put...».
Una voz a mi derecha interrumpió la escena. «Buenas». Me giré. Una mujer, con traje de chaqueta y gafas de sol, carpeta en mano, se acercaba por la acera. La reconocí enseguida por el logotipo de la carpeta y la sonrisa profesional, inmobiliaria, gestora de ventas, como ponen en sus tarjetas. Seguro que había sido la encargada de enseñarle mi casa a esa pareja que me miraba como si estuviera loco. ¿Todo bien por aquí?, preguntó acercándose al porche. La nueva propietaria la saludó con un gesto. Hay un señor diciendo que esta es su casa. La agente me miró y sus facciones cambiaron de golpe. Un destello de reconocimiento seguido de una incomodidad muy medida. «Ah», dijo, quitándose lentamente las gafas de sol. «Eres tú». «¿Cómo que tú?», le solté. «Soy el dueño de esta casa. ¿Qué narices está pasando aquí?». La inmobiliaria suspiró, como quien se ve venir una tarde complicada. «No, lo siento», dijo despacio. «El antiguo dueño, el ex marido. A ti se te notificó por burofax, ¿no?». La palabra me golpeó en la cara. Ex marido, notificado, burofax. Todo junto, todo a la vez, como si me hubieran lanzado una carpeta entera de documentos a la cabeza. Noté cómo el suelo se me movía bajo los pies, pero el acerado estaba firme. El que ya no era firme era algo dentro de mí. «¿Cómo que exmarido?», pregunté, la voz afilada por la incredulidad. «Yo me fui de viaje, no me he muerto. ¿De qué estás hablando?». La agente me sostuvo la mirada, con esa mezcla de pena y distancia profesional. «La compraventa se firmó el jueves en notaría, con el divorcio ya tramitado. Todo está en regla. La casa ya no es vuestra, es suya», dijo, señalando a la pareja. «Entiendo que esto es duro, pero legalmente no puedes estar aquí». En algún momento mientras hablábamos, el hombre había marcado el 091. Lo vi por el rabillo del ojo. Móvil pegado a la oreja, explicación rápida de «Sí, parece que es el antiguo propietario, dice que tal, pero la casa es nuestra». Yo casi no oía nada. El ruido del barrio se apagó. El tráfico de la calle paralela desapareció. Las voces se volvieron agua. Solo me escuchaba a mí mismo, repitiendo lo mismo por dentro. «Esto no puede ser. Esto no puede estar pasando. No así. No tan rápido». Un coche patrulla apareció al final de la calle a los pocos minutos. Luces apagadas, marcha lenta. 2 agentes bajaron, se ajustaron el chaleco y se acercaron con ese andar de quien está acostumbrado a que la gente les mienta. «Buenas tardes, ¿qué pasa por aquí?», preguntó uno, mirando primero a la pareja, luego a mí. La nueva propietaria habló. «Este señor dice que vive aquí, pero nosotros compramos la casa la semana pasada, tenemos escrituras y todo». El agente se volvió hacia mí. «¿Su nombre?». Lo dije casi por reflejo. «¿Y qué hace aquí, caballero?». Tragué saliva. «Vengo de viaje, esta es mi casa, llevamos años viviendo aquí mi mujer y yo. Yo, no sé qué historias se han montado, pero…». El otro agente intercambió una mirada con la inmobiliaria. «Hay una escritura reciente de compraventa», añadió ella enseguida. «Notaría de la calle Alcalá. El divorcio también está registrado, está todo en el registro de la propiedad. Yo asistí a la firma». Notaría, registro, divorcio. Eran palabras muy españolas, muy burocráticas, muy reales. No sonaban a broma. El agente respiró despacio. «Mire, señor», dijo, en un tono más suave, «si la casa está a nombre de esta familia y usted intenta entrar, lo que tenemos es un posible allanamiento de morada. Yo le recomendaría que se aparte de la puerta y si tiene algún papel que diga lo contrario, vaya con eso a un abogado». Un abogado. Otra palabra que, curiosamente, también tenía que ver con ella, con mi mujer, con mi exmujer, según esa gente. La cabeza me daba vueltas. Di un paso atrás sin saber muy bien cómo. El borde del escalón me hizo trastabillar y tuve que apoyar la mano en la barandilla. La inmobiliario me miró con una expresión que por un instante pareció genuinamente humana. «Te llamas igual que en la escritura, así que entiendo que eres él», dijo. «Lo siento de verdad, pero esto está cerrado. Tu exmujer lo dejó todo atado. Lleva semanas, por no decir meses, moviéndolo. Semanas, meses, todo el tiempo que yo creía que ella estaba simplemente más callada, más distante, más rara». La maleta seguía a mi lado, apoyada contra el muro, como un perro atado a una señal de tráfico. Me senté en el bordillo porque las piernas dejaron de sostenerme. Los agentes, viendo que ya no intentaba entrar, relajaron un poco el gesto. «Puede quedarse unos minutos, pero luego va a tener que marcharse, ¿vale?», dijo uno. «No es sitio para quedarse plantado». Asentí sin mirarle. Saqué el móvil otra vez. Busqué cualquier rastro suyo. WhatsApp. Foto de perfil desaparecida. Conversación vacía, sin estado, sin última conexión. Instagram. Cuenta inexistente. Facebook. Perfil eliminado. Correo. Los últimos mails eran cosas domésticas, nada raro. Burofax, ni rastro claro. Igual estaba en ese montón de cartas que yo nunca abría y que amontonaba encima del microondas. La realidad se me clavaba con la precisión de una aguja. Ella se había borrado de mi vida hasta del listado telefónico.
Y mientras yo me dejaba la piel en un resort de Canarias fingiendo un viaje de colegas que en realidad era otra cosa, ella se dedicaba a algo mucho más serio, a desaparecer, a vender, a hacer números, a planear. Asterisco, asterisco, asterisco. No fue de golpe. Ninguna historia empieza el día de la explosión. La mía empezó mucho antes, en cenas silenciosas que confundí con paz, en migadas que esquivé, en detalles pequeños que decidí no ver. Si echo la vista atrás a ese piso de Carabanchel donde empezamos antes del chalet, podría decir que éramos felices, o al menos que nos bastábamos. Los dos trabajábamos, salíamos algún viernes a cenar de raciones y cañas, nos quejábamos del alquiler, soñábamos con comprar, lo típico. Nos mudamos al adosado unos años después, cuando las cosas parecían ir bien. Yo con un puesto medio en una empresa de logística, ella fija en su trabajo en una asesoría. La hipoteca nos apretaba, pero teníamos la sensación de estar haciendo lo correcto. Chalecito con parcela mínima, barbacoa que solo usábamos 2 veces el año, IKEA a 15 minutos en coche. Vida estándar, vida de catálogo. La rutina se instaló sin avisar. Madrugones, cercanías, metro, trabajo, atascos, cenas rápidas. Ella preparaba café todas las mañanas a las 7 de la mañana. Yo bajaba 10 minutos después, legañoso arrastrando las zapatillas. Apenas hablábamos a esas horas, cada uno en su móvil, el telediario de fondo, el piloto automático puesto. Yo confundí esa ausencia de palabras con estabilidad. Pensé, qué bien, no somos de esas parejas que se están tirando los trastos a la cabeza todo el rato. No me di cuenta de que poco a poco habíamos dejado también de tirarnos los ojos. Las primeras señales de que algo en nosotros se estaba ahogando fueron silenciosas. Mis turnos se alargaban, empecé a quedarme un rato más en la oficina, a aceptar cervezas con compañeros, a entrar en casa cuando ella ya estaba en el sofá con la manta y una serie puesta. ¿Todo bien?, me preguntaba, sin quitar la vista de la pantalla. Sí, liado, lo de siempre. Y ahí moría la conversación. Los fines de semana, en lugar de hacer planes, yo me refugiaba en el fútbol, en el móvil, en la Play. Ella en su mundo, libros, llamadas a su madre, salir a andar con una amiga por el parque. Íbamos a los mismos sitios, pero cada uno por su lado. La distancia empezó a sentirse física. En la cama dormíamos dándonos la espalda. El roce era casual, no buscado. El sexo se fue espaciando hasta que, sin darnos cuenta, dejó de ser un lenguaje y pasó a ser un trámite ocasional. A ver si así volvamos a estar como antes, que nunca funcionaba. Y luego estaba el dinero. Pequeñas cosas al principio. Un recibo que no sonaba. Un cargo extraño. Una tarjeta que apareció un día y que yo no recordaba haber pedido. Ella siempre había sido la que controlaba mejor las cuentas, la que miraba los extractos, la que comparaba precios de luz y gas para cambiar de compañía. Empecé a ver movimientos que no entendía, pero en vez de preguntar con calma, lo dejé pasar. Me decía que no quería ser el marido controlador. Me contaba a mí mismo que era cuestión de confianza. La realidad era más simple. No me apetecía discutir, ni asumir que algo estaba fallando. Claro que mientras tanto yo iba haciendo mis propios movimientos. La historia del viaje de colegas empezó siendo casi una broma en el grupo de WhatsApp. Los típicos mensajes de «tenemos que hacer algo, tíos, un viaje, que nos estamos haciendo viejos». De los 4 que lo dijimos, al final solo 2 nos lo tomamos en serio. Y de esos 2, solo yo tenía una doble agenda. Ella apareció casi sin querer. La conocí en una formación de la empresa, en Barcelona. Risas, cañas, tonteo, un par de mensajes después de vuelta a Madrid. Nada serio, nada planeado, o eso me repetía para poder dormir. Lo que empezó como un no significa nada, se convirtió en conversaciones cada vez más largas, en fotos que no debería haber pedido, en escapadas puntuales cuando había reuniones interdepartamentales. Ella vivía en Valencia, yo en Madrid, así que todo tenía ese punto de no es real, es solo un paréntesis. Con el tiempo, el paréntesis se comió al texto. Pensé que era listo, que sabía manejarlo, que lo de casa y lo de fuera eran compartimentos estancos, que podía querer la estabilidad de mi mujer y el subidón de la otra al mismo tiempo, que nadie saldría herido si yo me encargaba de tenerlo todo controlado. Me creí ese tipo de hombre, hasta que la tecnología decidió no colaborar. Asterisco, asterisco, asterisco. Si la culpa tuviera sonido, sería el clic suave de las fotos sincronizándose en la nube. Yo estaba tumbado en una hamaca junto a la piscina del hotel en Tenerife, con un mojito en una mano y el móvil en la otra. El sol me calentaba la frente, el cloro olía fuerte, y ella, la otra, tenía la cabeza apoyada en mi hombro, las gafas de sol puestas, la sonrisa fácil. Nos hicimos fotos, muchas. Yo con cara de chulo, ella sacando morritos, los dos brindando frente al Teide al fondo. En la habitación, más fotos, demasiadas. Una en el espejo, otra en la cama, otra en la ducha que nunca debería haber existido. Ni me acordé de que el iPhone estaba conectado a la misma cuenta de iCloud que el iPad que mi mujer usaba en casa.
Nunca revisé esa configuración desde que lo compramos en MediaMarkt, años atrás, cuando nos hacía ilusión lo de tenerlo todo conectado. Yo conecté demasiado. Mientras yo le daba a capturar como si aquella semana fuera un álbum privado, en Madrid sonó esa notificación que tantas veces habíamos ignorado. Se han añadido nuevas fotos a tu biblioteca compartida. Ella estaba en el salón cuando lo vio. Me lo contó después. Abrió el iPad pensando que serían fotos de paisaje, del hotel, como mucho de las cervezas con los supuestos colegas. Lo de siempre. Lo que se encontró fue a su marido sonriendo en una piscina con otra, abrazándole el cuello. Mi mano en una cadera que no era la suya. Mis labios demasiado cerca de una boca que ella no conocía. La foto siguiente, en la cama del hotel, sábanas revueltas, piernas entrelazadas. Un vídeo corto, grabado de mala manera, con mi risa idiota y su voz diciendo «No lo subas a ningún sitio, ¿eh?». No hizo falta que nadie se lo explicara. No había margen para el «no es lo que parece», lo era exactamente. Mientras yo pedía otra ronda en el chiringuito del hotel, ella pasaba las fotos una y otra vez, como si hubiera alguna en la que saliera la palabra broma escrita en la esquina. No la encontró. Y no gritó, no me llamó, no me mandó un mensaje lleno de insultos, preguntas o lágrimas. Esa imagen de la mujer montando el numerito por teléfono es la que yo habría esperado, la del reproche, la del drama. Pero mi mujer era más silenciosa que eso. Guardó las fotos, sacó capturas de pantalla, abrió el portátil, tecleó en Google algo que cambiaría mi vida. Abogada de familia Madrid infidelidad. Mientras yo jugaba a adolescente en la piscina, ella empezaba a reconstruirse. Asterisco, asterisco, asterisco. Sé todo esto porque me lo contó después alguien que nunca imaginé tener sentado frente a mí, la abogada que la ayudó a liquidar no solo el matrimonio, sino todo lo que creía mío. Se llamaba Teresa Martín, aunque todos la conocían por su apellido, Martín, la que no soporta a los infieles, según dijo una amiga de mi exmujer. Su despacho estaba en un edificio antiguo, cerca de Atocha, de esos con portones de madera pesada y escaleras de mármol gastado. El día que mi mujer fue a verla, yo estaba intentando elegir entre una excursión en catamarán y un masaje en pareja. Ella estaba sentada frente a una mesa llena de archivadores, sujetando una carpeta azul que había llenado por la noche con fotos, extractos bancarios, correos, todo en orden cronológico. «Cuéntame por qué estás aquí», le dijo Martín, sin adornos, mientras encendía la pantalla del ordenador. Mi mujer no lloró, no se rompió, le puso delante la carpeta. La abogada la fue abriendo con calma metódica, foto de la piscina, factura del hotel, extracto de la tarjeta con el cargo del spa para 2 personas, reserva de la cena romántica, vídeo borroso del espejo, mensajes guardados donde yo escribía cosas que ahora me dan vergüenza leer. Martín no mostró sorpresa. Supongo que habría visto de todo. «¿Desde cuándo sospechas?», le preguntó. «Desde hace meses», respondió ella, «pero ahora ya no son sospechas». La abogada asintió. «Bien, esto nos da margen. En la liquidación del régimen económico esto cuenta. Los gastos de la aventura también. Has traído los extractos, eso está muy bien». Mi mujer le explicó que teníamos un chalet en las afueras, aún con hipoteca, varias cuentas conjuntas, algunos ahorros, un plan de pensiones. Nada fuera de lo normal. «¿Tienes miedo de que él vacíe las cuentas cuando vea que quieres separarte?», preguntó Martín. Ella dudó un segundo. «Él no es muy responsable con el dinero», admitió, «y si se siente atacado no sé cómo reaccionaría». La abogada se recostó en la silla. «Vale, entonces vamos a adelantarnos. Con todo lo que has traído aquí podemos pedir medidas cautelares, y si lo hacemos bien, podemos mover todo mientras él está fuera». Mi mujer la miró, sin entender. «Mientras está en Canarias», matizó Martín. «Me has dicho que la escapada es de una semana, ¿no? Ese es tu margen». Los planes que cambiarían mi vida se trazaron sobre un folio en blanco. «Vas a hacer varias cosas», empezó a enumerar la abogada. 1. Vamos a presentar la demanda de divorcio ya, con toda la prueba documental. 2. Vamos a solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial, con especial mención a los gastos de la infidelidad. 3. Vas a poner en venta la casa. «¿Poner en venta la casa?», repitió mi mujer, como si la idea fuera tan radical que necesitara decirla en voz alta para creerla. «Sí», dijo Martín, «el chalet es el activo grande, y ahora mismo, con el mercado como está en tu zona, se vende rápido. Con esta prueba, y si alegamos que hay riesgo de que él dilapide bienes comunes, podemos justificar la venta para proteger tu parte. Él no puede oponerse eficazmente estando fuera, y cuando vuelva, bueno, ya no tendrá casa a la que oponerse». Silencio. En algún punto de ese silencio, mi matrimonio dejó de existir, aunque yo aún no lo sabía. «¿Pero es legal?», preguntó mi mujer.
Es más que legal, es prudente, respondió la abogada sin pestañear. No estás robándole, estás liquidando lo que os pertenece a ambos, pero evitando que él vacíe las cuentas para seguir pagando escapadas con otra. Y con este material, levantó la carpeta, si él intenta hacerse la víctima en un juzgado, no tendrá mucho recorrido. Fue ahí cuando mi mujer tomó la decisión que, meses después, yo le reprocharía en silencio muchas noches. No se vengaría gritándome, no me humillaría públicamente, haría algo mucho más definitivo. Se iría, pero no sin antes asegurarse de no dejarse atrás ni un solo pedazo de sí misma. Asterisco, asterisco, asterisco. Cuando quedaban 3 días para mi vuelo de vuelta, en el hotel ya me conocían por mi nombre. El camarero del bar de la piscina me guiñaba un ojo al verme aparecer con la pulserita del todo incluido. Ella, la otra, se reía de cualquier tontería que yo dijera. Me sentía joven, deseado, importante. La cosa es que cuanto más a gusto me sentía allí, más lejos veía mi vida de Madrid. La veía lejana, gris, cargada. Me pillaba a mí mismo pensando que, igual algún día, quién sabe, dejarlo todo, empezar otra vida. Tonterías que se dicen cuando uno se cree el protagonista de una serie. En paralelo, en el chalet, mi mujer ya había empezado su propia serie, pero sin capítulos de broma. Lo primero que hizo fue llevarse los papeles importantes: DNI, pasaportes, escrituras, certificados de empadronamiento, nóminas, declaraciones de la renta. Todo a una caja, la caja al maletero del coche, el coche al garaje de una amiga de su infancia en Fuenlabrada. Una amiga con la que yo nunca tuve trato, de esas que no están en las fotos de pareja, que viven en un círculo separado. Después empezó a vaciar poco a poco, no como en las películas, con cajas por todas partes y vecinos preguntando, no, casi imperceptible. Un par de libros de la estantería, algunas prendas de ropa menos, las joyitas que tenía de su abuela, fotos nuestras que fueron desapareciendo de los marcos, sustituidos por láminas baratas. Detalles que yo, de haber estado en casa, quizá habría notado, pero no estaba. Contactó con una inmobiliaria que no trabajaba por la zona, justo para que ningún vecino cotilla viera su logo típico en la fachada. Les explicó que necesitaba vender rápido, que había urgencia, pero que no quería publicarlo en portales de vivienda, solo en su cartera de clientes. El mercado estaba caliente, eso jugó a su favor. En cuestión de 2 días hubo 3 visitas. Inversores, parejas jóvenes con algo de ahorros, gente que veía en nuestro chalet la oportunidad de vivir mejor que en un piso en Madrid. Caminaron por nuestro salón comentando el tamaño, criticando los azulejos del baño que habíamos elegido juntos, imaginando sus muebles donde estaban los nuestros. Mi mujer, mientras tanto, hacía de anfitriona con sonrisa neutra. La 4ª visita fue la de la pareja del coche gris, la que ahora duerme donde yo dormía. Se enamoraron del chalet en 20 minutos. Tenían un niño pequeño y otro en camino, querían jardín aunque fuera de juguete. Tenían el dinero casi listo, solo necesitaban una casa y un propietario con prisa. Ella. Mi mujer eligió la segunda mejor oferta, no la más alta, porque esa implicaba esperas, hipoteca, papeleo lento. Con la pareja que se quedó la casa, todo era en efectivo ahorrado, padres avalando y notaría inmediata. El plan encajaba. Mientras yo elegía cuál de las 2 piscinas del hotel me gustaba más, mi futuro exhogar se convertía en el sueño de otro. Asterisco, asterisco, asterisco. El día que cogí el vuelo de vuelta, me levanté con resaca y con la ligera sensación desagradable de que la burbuja se pincharía en cuanto pisara Barajas. Ella, la del viaje, se despidió de mí en la puerta del hotel con un beso largo y palabras vagas de «a ver si repetimos», que ninguno de los dos se creyó del todo. Habíamos vivido 5 días de ficción. Volver a la realidad era inevitable. En el taxi hacia el aeropuerto envié un mensaje a mi mujer. «Ya salgo para Madrid. Te echo de menos». No me respondió. Lo achacaba al trabajo, a la mala cobertura, a lo que fuera. Siempre hay una excusa fácil a mano cuando uno no quiere ver. En el control de seguridad, mientras metía el cinturón en la bandeja de plástico, me llegó un correo automático del banco avisando de movimiento de importe elevado, en una de las cuentas conjuntas. Lo vi de reojo y lo deslicé a un lado. Ya lo miraría luego, me dije. Me subí al avión, busqué mi asiento, coloqué la maleta de mano arriba, me acomodé con ese ritual de siempre. Cinturón, auriculares, móvil en modo avión. Cerré los ojos pensando en la ducha que me daría, en el colchón de mi cama, en la frase que le diría al cruzar la puerta. No te imaginas el viaje. Tenía razón, no se lo imaginaba. Lo había usado entero para desaparecer de mi vida. Y para vender, pieza a pieza, todo lo que yo seguía llamando mi casa.
Mientras el avión rodaba por la pista y despegaba, alejándose de las islas, en una notaría de la calle Alcalá, una mujer firmaba, ante un señor con gafas y sello de caucho, la venta legal de todos esos ladrillos que yo seguía creyendo míos. Los dos pusimos una firma ese día. La diferencia es que la suya era la salida de un túnel, y la mía, sin saberlo, era la entrada. Lo que pasó aquella tarde en la puerta del chalet ya lo he contado. La inmobiliaria con su carpeta, la pareja mirándome como si fuera un ocupa, los policías explicándome con paciencia burocrática que la escritura ya no estaba a mi nombre. Mi maleta apoyada en el bordillo como el único testigo fiel de que, hasta hacía muy poco, yo entraba por esa puerta sin pedir permiso. Lo que no he contado es lo que vino después, porque una cosa es que te arranquen la casa de golpe, y otra, muy distinta, es ver cómo el resto de tus apoyos va cayendo uno detrás de otro, como fichas de dominó mal colocadas. Cuando los agentes se marcharon y la inmobiliaria se fue, me quedé un rato más sentado en el bordillo mirando la fachada. Veía el toldo, la ventana de la cocina, la puerta del garaje, cada ladrillo estaba exactamente donde lo habíamos dejado. Pero debajo, en el papel, ya todo pertenecía a otra vida, una vida con cortinas blancas y bordado azul. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, hasta que uno de los vecinos de más abajo se asomó a su puerta. Me reconoció, claro, hizo un gesto con la mano como preguntando si todo iba bien. Yo le devolví un movimiento vago que podía significar cualquier cosa. Al final me obligué a ponerme en pie. Cogí la maleta, caminé calle abajo con la sensación absurda de que estaba abandonando una escena de crimen en la que yo era al mismo tiempo víctima y culpable. No tenía casa, no tenía a dónde ir, y lo más humillante de todo es que la primera idea que se me ocurrió fue la menos original del mundo, un hotel barato cerca de la estación. Asterisco, asterisco, asterisco. El hostal donde acabé esa noche tenía la moqueta comida por los años y un olor a lejía mal disimulada por un ambientador de pino alpino que no engañaba a nadie. El recepcionista ni levantó la vista del ordenador cuando le dije que necesitaba habitación para un par de noches. Mentí con el número sin saber por qué. No tenía ni idea de cuánto tiempo iba a estar allí. La habitación era una caja rectangular con una cama estrecha, una televisión minúscula anclada a la pared y un escritorio cojo. Cerré la puerta y la maleta se convirtió en el único objeto que me recordaba que, unas horas antes, yo tenía un armario lleno de ropa, un baño propio, un sofá donde podía tirarme a ver el partido. Me dejé caer en la cama sin deshacer nada. El techo era blanco, con manchas de humedad que parecían mapas. Me quedé mirándolas hasta que la adrenalina empezó a bajar y el cansancio del viaje se mezcló con algo más denso, más pegajoso, la realidad. No era solo la casa, era que detrás de la casa había un plan, y detrás del plan una persona que yo había dado por segura. Saqué el móvil, abrí la app del banco, metí usuario y contraseña con manos temblorosas. Durante unos segundos eternos la pantalla mostró el icono girando, cargando datos. Luego se abrió el listado de cuentas. Me quedé frío. La cuenta corriente conjunta aparecía con un saldo que daba risa, céntimos, ni siquiera un euro redondo. Otra cuenta, la de ahorros, salía marcada como bloqueada. Los planes de pensiones rescatados, los fondos de inversión liquidados. En la parte superior, un aviso en amarillo. Esta cuenta está sujeta a medidas cautelares derivadas de procedimiento judicial. Para más información, acuda a su oficina. El corazón me empezó a golpear las costillas. Fui al historial de movimientos. Desplazando el dedo hacia arriba vi una serie de traspasos ordenados, fechas recientes, cantidades grandes que salían de nuestras cuentas y se iban a una cuenta que yo no conocía, a nombre de ella sola. No eran retiradas a lo loco, eran movimientos medidos, sumados, resumados, como quien va desmontando un puzzle pieza a pieza y guardándolas en una caja aparte. Seguí bajando hasta encontrar los cargos del hotel de Tenerife. Restaurantes, spa, excursiones, todos ellos pagados con la tarjeta conjunta. Todos marcados, ahora lo veía, con el mismo dolor que a mi ex le debió provocarlos. Y luego, los traspasos. Ella había esperado a tener en la mano todas mis tonterías financiadas con dinero de los dos para utilizarlas como argumento a favor de llevarse lo que quedaba. Cerré la app de golpe, la abrí otra vez, como si, al hacerlo rápido, el saldo fuera a cambiar. No cambió. El pitido del aire acondicionado viejo de la habitación marcaba un ritmo irregular, como un corazón asmático. Me incorporé, apoyé los codos en las rodillas y me pasé las manos por la cara. Tenía que hablar con alguien. Pensé en mis padres, pero viven en otra ciudad y lo único que habría conseguido era preocuparlos y recibir el sermón de «ya te lo decía yo».
Pensé en algún amigo, pero mi vida social se había ido encogiendo tanto los últimos años que al final el grupo de WhatsApp de los del instituto era un cementerio de memes y audios aburridos. Abrí WhatsApp. Las últimas conversaciones con mi ex estaban ahí, vacías de respuesta, pero seguían escupiendo nuestro historial hacia arriba. Listas de la compra, fotos de recibos, comentarios sobre la ITV del coche, su ¿has sacado la basura?, mi llego tarde, guarda algo de cena. Nada que presagiara un terremoto. Fui al grupo de los colegas, escribí algo absurdo. Tíos, se ha liado muy gorda. Tardaron un rato en contestar. Uno mandó un GIF de alguien echándose las manos a la cabeza. Otro puso, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado en Canarias? Lágrimas de felicidad. No supe ni por dónde empezar. Apagué el móvil. El silencio de la habitación me devolvió un reflejo que no había querido mirar. Llevaba años construyendo una vida tan superficial que en el momento en que se desmoronaba no tenía a quién llamar primero. Asterisco, asterisco, asterisco. Al día siguiente, después de desayunar un café quemado en el bar de la esquina, decidí ir a la oficina del banco. No porque creyera que fueran a devolverme mágicamente el dinero, sino porque necesitaba escuchar a un ser humano decirme que aquello era irrevocable. Me planté en la sucursal de toda la vida, la que estaba cerca del chalet. Al entrar, el olor a papel y bolígrafos de propaganda me dio un golpe raro de nostalgia. Había jubilados cogiendo número para la ventanilla, un tipo enfadado discutiendo con el gestor, una pantalla con anuncios de hipotecas felices que se reían de mí. Cogí un turno. Cuando me tocó me atendió una chica joven, demasiado para estar acostumbrada a desgracias como la mía, o quizá precisamente por eso ya había visto muchas. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Le pasé el DNI. Necesito que me expliquen qué ha pasado con mis cuentas. Tecleó, miró la pantalla, su gesto cambió apenas 1 milímetro. Bien, dijo. Aquí consta que tenía usted una cuenta conjunta con, pronunció el nombre de mi ex, 2 depósitos a plazo y un plan de pensiones. ¿Se refiere a esos productos? Sí. Tenía. Es que ahora mismo, se aclaró la voz, esos productos están sujetos a una orden judicial. Se han aplicado medidas cautelares a petición de su excónyuge dentro de un procedimiento de divorcio. Se ha hecho una liquidación y los fondos restantes se han transferido a una cuenta a su nombre solo de ella. Usted sigue figurando como titular de esta cuenta corriente, señaló el saldo ridículo, pero, como ve, el saldo es casi inexistente. ¿Pero puede hacerlo?, pregunté, con una ingenuidad que me sorprendió incluso a mí. La chica me miró con una mezcla de paciencia y cansancio. Si hay una resolución judicial que así lo decreta, sí. Yo no tengo acceso al detalle del auto, pero puedo imprimirle un resumen de la situación para que se lo lleve a su abogado. La palabra abogado volvía a salir. Salí de allí con un folio arrugado en la mano, donde se resumía mi ruina en 3 líneas de jerga jurídica y una fecha. La misma fecha en la que yo estaba brindando con un mojito mirando al Atlántico. Asterisco, asterisco, asterisco. Pensé que al menos me quedaba el trabajo. El lunes siguiente me planté en la oficina con el propósito de hacer como si nada, de agarrarme al menos a eso. Llegué en cercanías, como siempre, apretado entre gente que olía a colonia barata y sueño. Caminé por el polígono hasta el edificio de cristal donde curraba. Pasé la tarjeta por el torno, la luz parpadeó en rojo. Volví a pasarla, otra vez rojo. El vigilante de seguridad levantó la vista. «Creo que tu tarjeta está desactivada», dijo, con un tono de «no es cosa mía». En recepción hicieron un par de llamadas. A los 5 minutos apareció la de Recursos Humanos. «¿Puedes subir un momento conmigo?», preguntó, dándome una sonrisa tan profesional como hueca. La sala de reuniones pequeña olía a café frío y rotulador. Nos sentamos uno frente al otro. Ella se llevó las manos al regazo, gesto ensayado. «Mira», empezó, «sabes que aquí valoramos mucho la implicación, la puntualidad, la seriedad. Esa introducción que siempre precede a un pero. Pero las últimas semanas han sido complicadas. Te has alargado más de lo acordado en tus vacaciones, faltaste a 2 reuniones clave con clientes, no respondiste a correos ni llamadas y no avisaste de que ibas a estar fuera más tiempo. Yo pedí una semana, protesté. Me la aprobasteis». Abrió una carpeta. Era peor. Sacó un papel donde constaba que me habían aprobado 3 días, no una semana entera. Yo, en mi mundo, ni lo comprobé. Di por hecho que todo estaba ok. Lo que quiero decir, continuó, es que con la situación de la empresa y con estos antecedentes, hemos considerado que lo mejor es rescindir tu contrato. La frase cayó sobre la mesa como un sello de notaría. ¿Despedirme?, repetí, con una risa seca que no llegó a salir. ¿Ahora? He intentado pelearlo, mintió o no, da igual, pero no ha sido posible. Te corresponde indemnización, te mandaremos los papeles al correo. Papel por aquí, resolución por allá. En menos de una semana había perdido casa, ahorros y trabajo.
Subí a recoger mis cosas de mi mesa en una caja de cartón marrón, como en las películas. Una planta medio seca, 2 tazas, un par de bolígrafos, alguna foto vieja. Nadie hizo el gesto de «nos tomamos una caña antes de que te vayas». Alguno levantó la mano desde su puesto, con esa incomodidad de «no sé qué decirte». Ni yo sabía. Asterisco, asterisco. Quedaba una pieza en ese dominó. Ella, la otra, la del viaje. La llamé por inercia. Sonó un tono. 2, 3. Colgó. Me mandó un WhatsApp a los segundos. Estoy en una reunión. ¿Pasa algo? No tenía ni idea de por dónde empezar. Escribí. Se ha liado. Me he quedado sin casa ni pasta. Mi mujer lo ha descubierto todo. Tardó un par de minutos en contestar. El tiempo suficiente como para que yo tuviera la fantasía ridícula de que me diría «Tranquilo, ya veremos, vente unos días, lo arreglamos». Lo que llegó fue... lo siento, pero yo no quiero líos. Mejor dejamos de hablar, ¿vale? ¿Perdona? Lo escribí, pero no lo envié. Me quedé mirándolo en la pantalla, leyendo el mensaje una y otra vez. Yo no quiero líos. Como si los líos hubieran brotado solos, sin ayuda. Como si ella hubiera sido una espectadora inocente. Como si yo fuera una especie de drama con patas, completamente separado de las decisiones que habíamos tomado los dos. No respondí. Ella me bloqueó unas horas después. Lo sé porque intenté enviarle algo más tarde y solo salía un tic gris. Otra puerta cerrada. Asterisco, asterisco, asterisco. Durante unos días viví en modo automático. Me levantaba en el hostal, bajaba al bar de abajo, desayunaba churros con café leyendo un periódico que no procesaba. Volvía a subir, me sentaba en la cama, miraba el móvil, abría redes sociales, cerraba redes sociales. El grupo de los colegas empezó a llenarse de mensajes. «Oye tío, ¿has llegado bien? ¿No contestas? ¿Tu mujer ha hablado con la Isa? ¿Es verdad lo de la casa? ¿Qué has hecho, tronco?» No respondía a ninguno, hasta que uno de ellos, el más directo, me llamó. «Tío, ¿se puede saber qué has liado?», escuché al otro lado en cuanto descolgué. Me apoyé en la pared, mirando la moqueta. «Nada», mentí, «cosas de abogados, una historia». «¿Cosas de abogados?», bufó. «Pero si mi chica me ha dicho que la tuya ha vendido el chalet mientras estabas de juerga, que se ha pirado no sé dónde, que te ha dejado pelado. Eso no son cosas de abogados, eso es una guerra». Guardé silencio. «Mira», suspiró, «yo no soy nadie para juzgar, ¿vale? Pero también te lo digo. Hacía tiempo que se te veía, no sé, muy a tu bola. Ella no parecía muy feliz. No sé qué esperabas». Fue la primera vez que alguien, desde fuera, me ponía delante un espejo sin adornos. «Gracias por el apoyo», dije con ironía. «No te estoy dando una palmadita en la espalda, te estoy diciendo lo que veo. Si quieres que nos tomemos unas birras y me cuentas, quedamos. Si no, pues nada». Dudé. Decir sí significaba pronunciar en voz alta detalles que aún ni yo podía ordenar. Decir no era seguir encerrado en ese cuarto que me quedaba grande y pequeño al mismo tiempo. Al final dije, «otro día, ahora no». Colgué antes de que pudiera insistir. Asterisco, asterisco, asterisco. Al tercer o cuarto día de estar dando vueltas en la cama del hostal, decidí hacer lo que debería haber hecho al principio, pedir cita con un abogado propio. Busqué en Google, como había hecho ella entonces sin saberlo. Abogado divorcio, hombre, Madrid barato. Me salieron 1000 anuncios con sonrisas imposibles. Al final, apunté el nombre de uno que estaba cerca y que tenía reseñas decentes. Me recibió en un despacho minúsculo, con muebles de conglomerado y diplomas colgados en la pared. Era un hombre de unos 50, con barriga, camisa arrugada y una mirada que mezclaba astucia y cansancio. «Cuéntame». Se lo conté todo, o casi todo. Hablé del viaje como unos días con amigos, minimicé la otra parte. Él no era idiota, supongo que dedujo el resto. Le enseñé el papel del banco, la copia del correo que me habían mandado de la notaría, el mail del despacho de Martín informándome del divorcio debidamente notificado vía burofax. «¿Y no recogiste el burofax?», preguntó. «Debía estar en casa mientras yo estaba fuera». Se frotó la frente. «Bueno, legalmente se considera notificado igual. Si no lo recoges es como si lo hubieras recibido. Y con la prueba que ella ha aportado, pasó las páginas, lo tenían fácil para argumentar urgencia y riesgo patrimonial». «¿Puedo hacer algo? ¿Recuperar la casa? ¿El dinero?», pregunté, agarrándome a cualquier verbo que no fuera perder. El abogado se encogió de hombros. «Podemos recurrir, sí. Podemos intentar impugnar la liquidación del régimen económico, alegar que la venta del inmueble te perjudica, que no estabas de acuerdo, pero te soy sincero, con un juez viendo fotos tuyas en un hotel con otra mientras salen cargos de esas estancias de la cuenta común, las probabilidades de que te den la razón son pocas».
¿Entonces qué? ¿Ya está? ¿Se acabó? Lo que se ha acabado es el matrimonio y la copropiedad de la casa, resumió. Lo demás depende de qué quieras hacer tú con tu vida a partir de ahora. Con tu vida a partir de ahora. Palabras grandes que, pronunciadas en aquella oficinita cutre, sonaban ridículas. Le pagué la consulta. Salí del despacho peor de lo que había entrado, pero con una certeza que, aunque dolía, al menos era firme. Lo que ella había hecho no era un arrebato, era un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Asterisco, asterisco, asterisco. Meses después me enteré de a dónde se había ido. No porque ella me lo contara, claro, no ha vuelto a hablarme desde entonces. Lo supe por rebote, como se saben las cosas importantes en los pueblos grandes, que son las ciudades. Una tarde quedé por fin con aquel amigo pesado que no dejaba de insistir en lo de las cervezas. Nos vimos en una terraza de lavapiés. Él pidió una caña, yo también. El camarero nos trajo las copas sudadas, las apoyó sobre la mesa metálica. Hablamos primero de fútbol, de trabajo, de tonterías, como si ninguno de los dos quisiera tocar el elefante en medio de la plaza. Al final suspiró. ¿Te importa si te digo algo que igual no te hace gracia? A estas alturas, contesté, encogiéndome de hombros. Mi chica ha hablado con una amiga de la tuya, la que vive en Fuenla. Hizo una pausa, midiendo mis reacciones. Al parecer, ella se ha ido fuera, a lo grande. ¿Fuera dónde? A Latinoamérica, a un país de esos que siempre salen en las noticias cuando hablan de evasión fiscal y cosas raras. Se rascó la barba. Le han salido curros por allí, y dice que aquí ya no tenía nada que la atara. Curros por allí. Ya no tenía nada que la atara. Me dolieron más esas frases que el dato del país en sí. Lo imaginé sin esfuerzo. Ella bajando del avión en un aeropuerto con humedad, calor pegajoso, caos en la salida de llegadas. Un taxi destartalado, una ciudad nueva donde nadie sabía quién era. Calles con puestos de comida, gente hablando rápido, monedas distintas, horarios nuevos. Una vida nueva, sin mí. Y, añadió mi amigo, por lo que dicen allí, allí está bien. Se la ve distinta, más, no sé, ligera. ¿Ligera?, pregunté, arrugando la frente. Sí, más tranquila, como si se hubiera quitado 20 kilos de encima. Se me atragantó la cerveza. La imagen de ella en una terraza al otro lado del océano, con una caipiriña o lo que beban allí, riéndose de algo que no tenía nada que ver conmigo, se me clavó en la garganta. No como un cuchillo, sino como una astilla larga. Sé que ahora no te sirve de consuelo, añadió, pero quizá es lo mejor para los dos. Le miré con ganas de mandarle a la mierda. Pero me aguanté. Para los dos no lo sé, dije. Para ella, desde luego. Asterisco, asterisco, asterisco. Con el dinero casi a cero, el paro moviéndose lento, bendito sepe, siempre tarde, y la estancia en el hostal agotando mis últimos ahorros, tuve que buscar piso. Lo único que me podía permitir era un estudio viejo en un barrio que olía más a fritanga que a panadería. Un tercero sin ascensor en Vallecas, con ventanas que daban a un patio interior lleno de cuerdas de tender ropa y conversaciones ajenas. El casero me miró con sospecha, pero el hecho de que trajera el depósito en efectivo le ablandó un poco el gesto. Nada de fiestas, nada de vecinos quejándose y el alquiler el día 1, me dijo. Y si me devuelven un solo recibo de la luz, te vas. Vale, lo acepté todo. El estudio venía amueblado de serie, cama de 1,35, armario empotrado pequeño, una mesa que cojeaba más que yo subiendo las escaleras, 2 sillas, nevera, microondas y una tele que parecía salida de otra década. Coloqué mi maleta en una esquina, la abrí. Mis pertenencias se reducían a unas pocas camisetas, unos pantalones, 2 pares de zapatos, algo de ropa interior, un neceser, una carpeta con papeles, el portátil, el cargador del móvil. Pensé en el chalet, en los años acumulando cosas por si acaso. Cajas en el trastero, herramientas, aparatos, ropa de temporadas pasadas, vajillas que solo usábamos en Navidades. Todo vendido, repartido, regalado. Lo que quedaba de mi vida cabía en menos de 10 metros cuadrados. La primera noche en el estudio la pasé en vela. No tanto por los ruidos del patio, un niño llorando, parejas discutiendo, una tele encendida demasiado alta, como por los que hacía mi cabeza. Daba vueltas y vueltas a lo mismo. Las fotos del viaje, la carpeta de la abogada, la puerta del chalet cerrándose, el mensaje de yo no quiero líos, la conversación de la terraza. En uno de esos bucles se me vino una imagen que no me había permitido mirar hasta entonces. La de ella, recogiendo sus cosas, eligiendo qué se llevaba y qué dejaba. Meter las fotos en una caja o romperlas. Decidir qué de nuestra historia seguía suyo. Y qué prefería tirar. No era solo la casa lo que había vendido. Era todo lo que yo había creído inmutable.
Asterisco, asterisco, asterisco. Con el tiempo, el shock dio paso a algo peor, la rutina del fracaso. Me levantaba tarde, porque ya no tenía un horario que cumplir, desayunaba cualquier cosa, encendía la tele, la dejaba de fondo, mandaba currículums, entraba en Infojobs, LinkedIn, portales que parecían fotocopias unos de otros. Se busca perfil dinámico, imprescindible inglés, disponibilidad para viajar. Cada vez que veía lo de disponibilidad para viajar, se me encogía algo. Fui a algunas entrevistas. En todas, la misma sensación. Hombres más jóvenes, con sonrisas más frescas, con menos mochilas. En alguna, llegué hasta el final del proceso. En la mayoría, me mandaron el típico mail neutro de «hemos decidido continuar con otros candidatos». Mientras tanto, el paro llegaba tarde, justo, calculado al céntimo, aprendí a hacer la compra mirando precios. Mercadona, Día, ofertas, marca blanca. Mis cenas pasaron de ser comidas más o menos decentes a platos de pasta rápida, sándwiches tristes, latas. A veces veía parejas en el súper discutiendo por si compraban una cosa u otra, y me daban una mezcla de envidia y rechazo. Envidia porque aún estaban ahí, en ese nosotros del que yo ya no formaba parte. Rechazo, porque me veía reflejado en ellos, con la certeza incómoda de que en cualquier momento a uno de los dos se le podía caer el mundo encima sin verlo venir. Una tarde, en un arranque de masoquismo, busqué el nombre de ella en Facebook. El perfil seguía eliminado. Probé en Instagram, nada. Escribí su nombre en Google, por probar suerte. Los resultados eran burocráticos, un boletín de un colegio profesional donde había trabajado, algún rastro oficial. Ya era alguien sin huella digital visible. Durante días me obsesioné con la idea de que en algún rincón de internet habría una foto suya en su nueva vida, un perfil con nombre falso, una cuenta cerrada a la que yo nunca tendría acceso. La imaginaba en plazas que no conocía, con gente que no hablaba como yo, riéndose de chistes que no tenían nada que ver conmigo. Era raro, ella, que siempre había sido discreta, casi invisible, se había convertido de golpe en un fantasma total. Y ese anonimato suyo, esa desaparición absoluta, era lo que más rabia me daba. Ni siquiera podía odiarla mirando una foto reciente. Ni siquiera podía señalar algo y decir, mira qué bien está mientras yo me hundo. Solo tenía su ausencia. Asterisco, asterisco, asterisco. Hubo un momento, no sabría decir si 3 o 6 meses después de todo, en el que toqué fondo de verdad. No fue un gran evento, no hubo una desgracia adicional. Simplemente, un día, me vi reflejado en el espejo del portal mientras esperaba el ascensor, que siempre se quedaba atascado entre el segundo y el tercero, y no me reconocí. El tipo del reflejo tenía ojeras marcadas, la barba descuidada, una camiseta lavada 1000 veces. Los hombros caídos, la mirada perdida. Era yo. La idea me asustó más que la pérdida de la casa, porque la casa era ladrillo, aquello era identidad. Fue entonces cuando, a regañadientes, hice algo que nunca pensé que haría: pedir cita con un psicólogo. Lo hice a través de la Seguridad Social, lo que significa lista de espera eterna y llamadas a horarios imposibles. Pero un día, meses después, me llamaron de un centro de salud mental en el barrio. ¿Puedes venir el martes que viene a las 10? Preguntó una voz neutra. Podía, no tenía nada mejor que hacer. La consulta era una sala blanca, con 2 sillas enfrentadas y una mesita. El psicólogo era un hombre joven, más joven que yo, con gafas redondas y un jersey de punto. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó con esa frase que deben enseñar en primero de carrera. Solté una carcajada amarga. Que he perdido todo, dije. Y por primera vez conté la historia seguida, de principio a fin, sin adornos, sin intentar quedar bien, sin omitir mis cagadas. Hablé del chalet, del viaje, de las fotos, de la abogada Teresa Martín, del banco, del despido, del hostal, del estudio de Vallecas. Hablé de la otra, de cómo me dejó en cuanto vio que las cosas se complicaban. Hablé de mis padres, que aún no sabían la mitad. Hablé de mis amigos, a medio camino entre la lástima y el te lo buscaste. Hablé de ella, claro, de mi exmujer, de cómo me había parecido siempre tranquila, discreta, de esas personas que no levantan la voz, de cómo con esa misma calma había sido capaz de organizar la demolición controlada de nuestra vida. ¿Y qué sientes hacia ella ahora?, preguntó el psicólogo cuando terminé. Me quedé pensando. La respuesta obvia habría sido odio, rencor, injusticia, algo así. Pero lo que me salió fue otra cosa. Envidia, dije sorprendiéndome, porque ha tenido el valor de hacer lo que yo nunca hice: irse. Él asintió. ¿Y hacia ti mismo? Esa pregunta costaba más. Vergüenza, reconocí. No por haber perdido la casa, por haber sido tan idiota de creer que podía vivir así sin que nadie se rompiera por el camino.
Aquellas sesiones no fueron milagrosas, no salí de allí convertido en otra persona, pero fueron el primer lugar donde dejé de contarme mi propia versión edulcorada, donde tuve que admitir, frente a alguien que tomaba notas, que yo no era un pobre hombre al que habían arruinado sin motivo, sino alguien que había cavado el agujero y luego se había caído dentro. Asterisco, asterisco, asterisco. La última vez que tuve noticias más o menos concretas de ella fue de la forma menos poética del mundo. Un correo del juzgado. Me llegó un email con un PDF adjunto. Al abrirlo, vi que era una notificación de que se había inscrito en el registro civil la sentencia firme de divorcio. Técnicamente ya no había posibilidad de recurso. Lo que estaba hecho, estaba hecho. En una esquina del documento, en letras pequeñas, aparecía un dato. Su nuevo domicilio a efectos de notificaciones. No era dirección completa, solo la ciudad y el país. No voy a escribirlo aquí, me da igual. Digamos que era una de esas capitales latinoamericanas que salen en las películas cuando alguien quiere empezar de cero lejos de todo. Me quedé mirando el nombre de la ciudad un buen rato. Podría haberlo usado para obsesionarme más, para buscar fotos, vídeos, foros, para rastrear comunidades de españoles allí, preguntar, indagar, para convertirme en un detective patético de la vida de alguien que había decidido dejar de tenerme en cuenta. No lo hice. Borré el mail de la bandeja de entrada. No fue un acto heroico, no fue la gran decisión de soltar. Fue más bien cansancio. Cansancio de dar vueltas en la misma charca. Cansancio de construir teorías sobre una vida que ya no era mi responsabilidad. Asterisco, asterisco, asterisco. A veces, cuando salgo del metro en nuevos ministerios y veo a la gente subir las escaleras con prisa, maletines, mochilas, caras de llego tarde, me pregunto cuántos de ellos están a 2 decisiones malas de perderlo todo. No lo digo en plan dramático, lo digo literal. Un mensaje respondido cuando no toca. Una mirada mantenida un poco más de la cuenta. Un no pasa nada, es solo una cerveza. Un no se lo voy a contar, ¿para qué? Un no hace falta cambiar nada, así estamos bien. Pequeños pasos que sumados te llevan exactamente donde uno como yo acabó. Si algo he aprendido de esta historia es que el derrumbe nunca empieza el día que se cae el techo. Empieza en la primera humedad que ignoras, en la grieta que tapas con un cuadro porque no queda bonito, en el ya lo arreglaremos. Mi ex no vendió mi casa en una semana, llevaba años perdiéndome. Lo que hizo fue aprovechar la primera ventana que tuvo para irse con el menor daño posible para ella. Y eso es algo que he tardado mucho en entender. Durante meses repetí a quien quisiera escucharme, o sea, a casi nadie, que ella me había destrozado la vida. Sonaba bien. Yo, víctima del huracán calculador de una mujer fría. El psicólogo un día me paró los pies. ¿Seguro que fue ella quien la destrozó? Me preguntó. Aquella pregunta me cabreó, pero se me quedó dentro. Ahora, cuando miro hacia atrás, tengo que ser honesto. Mi vida no la dinamitaron desde fuera. Yo fui poniendo la dinamita, ladrillo a ladrillo, con cada mentira, cada escapada, cada silencio, cada «es que estoy cansado, no me rayes». Ella simplemente decidió no quedarse dentro cuando explotara. Asterisco, asterisco, asterisco. No sé dónde está ahora mismo mientras escribo esto. Igual está en una cafetería de su nueva ciudad tomando un café demasiado dulce, escuchando una música que antes no escuchaba. Igual está conociendo gente, aprendiendo expresiones distintas, adaptando su acento. Igual está en casa, en un piso pequeño, estudiando algo que siempre quiso estudiar y nunca se atrevió. Me gusta pensar que se ríe más, que duerme mejor, que no tiene que revisar extractos bancarios con miedo a ver cargos de hoteles donde no ha estado. En cuanto a mí, bueno, no voy a fingir que me he convertido en un ejemplo de nada. Sigo en mi estudio, sigo mirando ofertas de trabajo, sigo haciendo cuentas a final de mes. Sigo metiendo la pata, seguramente, pero ya no vivo como si todo lo que tengo fuera eterno. Ya no doy por hecho que la gente que está a mi lado va a estar ahí siempre, pase lo que pase. Y sobre todo, ya no me cuento la historia de que las cosas simplemente pasan. Las cosas no pasan, alguien las hace. Yo hice muchas, ella hizo una. Irse. La sociedad en la que crecí me enseñó que los hombres son los que se van, los que cierran portazos, los que necesitan espacio. Que las mujeres son las que se quedan, aguantan, esperan, perdonan. Mi ex decidió no representar ese papel. Y eso, aunque todavía me escueza el orgullo, hay que reconocerlo como lo que es, un acto de valentía.
La última vez que pasé cerca del chalet, porque a veces mi trabajo temporal de repartidor me lleva por aquella zona, lo hice con la furgoneta, deprisa, sin detenerme. Vi de reojo el tejado, el árbol que plantamos al mudarnos y que ahora es más alto que la fachada, vi juguetes en el jardín, había ropa tendida, camisetas pequeñas, sábanas con dibujos. Alguien vive allí. Alguien discute por las mismas tonterías que discutíamos nosotros, pero quizá con otros finales. Alguien se queja de la comunidad, de la piscina, de los gastos. Alguien se besa en ese salón. Alguien llora en ese baño. Ya no tiene nada que ver conmigo. Ese lugar es un capítulo cerrado. Ella también lo es. Yo sigo en el proceso de reescribirme. Y si algo me ha dejado esta historia, además de deudas, soledad y muchas horas de psicoanálisis barato, es una verdad incómoda que intento no olvidar. No fue ella quien me dejó sin casa. Yo mismo me fui echando, ladrillo a ladrillo. Ella solo fue la primera en entender que quedarse dentro era peligroso. Y eligió salvarse. En eso, por mucho que me duela admitirlo, tuvo toda la razón del mundo.